Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a una nueva emisión de Para Ver TV, programa de la Comisión Nacional de Televisión. Nuestro tema de hoy tiene que ver con Visual 2011, una feria que durante 4 días reunió en un mismo escenario a canales tan importantes como Discovery Channel, History Channel o Nickelodeon. Ellos vinieron a Colombia a conocer las propuestas de cientos de libretistas que vinieron a dar a conocer todos sus proyectos y ellos a conocerlos para ver qué se podían llevar, para hacer negocios. Para hablar de esta feria, nos encontramos hoy con Salva Bizambra, jefe de contenidos y defensoría del televidente de la Comisión Nacional de Televisión. Hola, Salva. Hola. También nos acompaña Juan Maldonado, de la productora Zodiac, y nos acompaña otra mirada, otras dos miradas, desde el lado de los libretistas, desde el lado de los creadores que vinieron a traer sus propuestas. Nos acompaña Andrés Cuevas. ¿Cómo estás? Bienvenido, Andrés. Gracias. Y también Carolina Aristizábal. Hola, gracias. Bueno, antes de empezar a hablar de Visual, vamos a ver de qué se trató esta feria en esta nota. Una feria es un escenario perfecto que la sociedad inventó para hacer contactos, aprender de otros y celebrar negocios. En los últimos años, a Colombia le hacía falta una feria audiovisual dedicada exclusivamente a fomentar la industria de la televisión. El año pasado, la Comisión Nacional de Televisión realizó un diagnóstico de la industria audiovisual en Colombia y descubrió una serie de amenazas y debilidades en materia de producción nacional de contenidos. Como medida de contraataque, la Comisión creó la primera Feria de Contenidos Visual 2010 con la meta de impulsar la industria, capacitar profesionales de la televisión a la hora de presentar contenidos de exportación y favorecer un clima de negocios con productores y canales del extranjero. Este año la Feria de Contenidos Visual 2011 llegó más fuerte que nunca. Vinieron invitados de España, Argentina, Estados Unidos, México, Reino Unido, Guatemala y de otros países para poner los ojos en el talento colombiano. Sabemos que nuestras telenovelas se venden muy bien en el extranjero, pero la telenovela es solo un género de ficción. ¿Qué tal somos en documentales, en series, en animación, en programación infantil? A estas preguntas se enfrentaron muchos jóvenes y adultos colombianos cuando vinieron con sus proyectos para sentarse frente a productores internacionales a venderles la idea. De un lado de la mesa, las esperanzas de un proyecto por convertirse en realidad. Del otro lado, los expertos de canales como National Geographic, History Channel, Imagina US, Snap TV, Nickelodeon, Fox Telecolombia, entre otros. Si un proyecto era considerado con potencial para uno de estos canales, se intercambiaban teléfonos para pensar a la postre en cerrar negocio. Así transcurrieron 4 días en Bogotá, en los que también hubo espacio para conferencias muy enriquecedoras sobre cómo funciona en realidad el negocio de la televisión y cuáles son las estrategias para entrar en el mercado y dominarlo. También tuvo lugar el mundo social. Realizadores se conocieron con productores, libretistas con artistas, directores con técnicos, etc. Un espacio para aprender de televisión y hacer contactos. Esta fue la Feria Visual 2011. Bueno, ya vimos de qué se trató Visual 2011, pero vámonos un poquito más atrás, Salva, y cuéntenos cómo fue que se organizó esto, de dónde salió esta idea de convocar a canales internacionales y a productores colombianos. Primero, la Comisión tiene la obligación de fortalecer la producción independiente, de fomentar la producción independiente que está vinculada a la industria de la televisión, y entonces, conociendo un poco, asistiendo a las ferias internacionales, haciendo una investigación de cómo está el mercado de la producción en Colombia, surge la idea por la necesidad que existe de ofrecer una plataforma en donde productores y libretistas colombianos tengan acceso a casas productoras, distribuidoras y canales extranjeros, de manera que puedan ofrecer directamente sus productos. Viajar es complejo, desarrollar la historia, financiar el desarrollo de la historia es complejo, de manera que si el Estado puede facilitar un poco esa comunicación, había que hacerlo. Juan, usted desde el punto de vista de un productor que está buscando
pues, nuevos talentos. ¿Cómo vio la feria? ¿Cómo se sintió en esta feria? Yo la vi bien, en el sentido en que la gente ya está aprendiendo a presentar los proyectos, ya está viendo que no solamente las novelas son las que se venden por fuera. Entonces yo creo que hubo un rango de propuestas interesante y poco a poco es una feria que hay que promover e incentivar a que siga sucediendo, para que vaya creciendo y que los canales empiecen también a filtrar muy bien esas propuestas y ver qué se hace realidad. Precisamente usted dice que ha ido creciendo. Salva, háblenos un poco comparándola con el 2010, ¿qué pasó este año? No, pues fue impresionante, o sea, realmente no esperábamos que tuviera un crecimiento tan grande de un año a otro. El año pasado recibimos 220 proyectos de contenidos, este año recibimos 420, o sea, casi el doble. El año pasado asistieron a la feria aproximadamente 500 personas, este año asistieron casi 900 personas a las conferencias y a la rueda de negocios. En la cantidad de invitados internacionales sí se presentó más o menos los mismos, 26 canales extranjeros, pero este año participaron los canales colombianos, cosa que también es muy importante. ¿El año pasado no estuvieron? El año pasado no contamos con ningún canal colombiano sentado como comprador. Este año estaban todos los canales abiertos, comerciales colombianos, y estaban también las grandes productoras. Eso fue significativo. Y en cantidad de personas que presentaron proyectos también. El año pasado fueron más o menos 130 personas y este año 260, o sea, casi doblamos realmente las cantidades, lo que demuestra no necesariamente un incremento en la calidad, pero sí un incremento en las ganas que tienen las personas de participar en este tipo de eventos y en la confianza que se generó con la feria del año pasado. O sea, creímos que realmente era un evento del que valía la pena ser parte. Usted dice que llegaron, ¿cómo fue que llegaron? ¿Se inscribieron? ¿Ustedes los llamaron? ¿Cómo tenían esa base de datos? ¿Cómo hicieron para contactar a todas estas personas? Bueno, fue un proceso muy largo. Una diferencia con lo que hicimos el año pasado es que en el 2011 vinculamos más a libretistas. El año pasado vinculamos especialmente productoras. ¿Por qué? Porque detectamos en las ferias internacionales un interés por las historias hechas por colombianos, no solo por la producción colombiana. Por supuesto, preferimos que tanto la historia como la producción se genere en Colombia. Adicionalmente hicimos convocatorias tanto para capacitaciones, que más adelante hablaremos de las capacitaciones, supongo, como convocatorias diciéndole a productores y libretistas presenten sus proyectos con el fin de poder participar en la feria. Fueron convocatorias públicas. Ok, antes de seguir, hablemos de Andrés, su experiencia como vendedor. ¿Cómo le fue y cómo llegó a Visual? Yo llegué a Visual desde el año pasado, desde el primero del 2010. Y llegué porque me llamaron, realmente me contactaron. Yo no sé si fue por Cámara de Comercio o cómo fue la cosa, pero me contactaron y me pareció una oportunidad grandiosa, me pareció fascinante. Primero porque daba como unas bases de cómo presentar el proyecto y yo venía como del cine y de tener una idea de cómo se manejaba en la onda del cine, pero no tenía muy claro la parte de televisión, y Visual se convirtió como una oportunidad de tomar en serio el tema de la televisión, y desarrollé a partir de ahí como unas propuestas, hice como una adaptación inicialmente de lo que eran películas a telemovies y la verdad me fue muy bien. Entonces me fue muy bien y me dije, oye, de verdad que la televisión es un nicho comercial que de pronto me gusta mucho y me dio la posibilidad de que para este 2011 poder desarrollar ya cosas pensadas literalmente para televisión y me parece que me fue muy bien. O sea, se le quitó esa mirada que tienen los del cine con la televisión así como de niña fea. Pues fíjate que yo no le tenía esa mirada, pero sin embargo sí pensaba siempre como con mejores ojos el cine, y la verdad es que estoy maravillado con la televisión y me parece que es una oportunidad gigantesca, y sobre todo cuando uno es inquieto en cuanto a hacer cosas comerciales. A veces en el cine se genera un conflicto ahí de tratar de hacer algo que sea de pronto de temática universal, y por el contrario en televisión eso está mucho más dado. Entonces por el contrario encontré en el tema de televisión algo mucho más abierto a esos temas y yo estoy súper contento. Ok, bueno, vamos a ir a un pequeño corte que nos va a llevar a mensajes institucionales y volvemos con Carolina.
volvemos a Para Ver TV y hoy hablando de Visual 2011. Bueno, les anunciaba que ahora íbamos con Carolina. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en Visual 2011. Bueno, lo mío sí empezó un poco antes de incluso Visual 2010. Empecé participando en la primera y segunda y tercera muestra iberoamericana de TV infantil, también organizada por la Comisión Nacional de Televisión. Yo empecé un proceso desde universidad y di un salto con la comisión porque en las muestras iberoamericanas de televisión infantil me dio como el arranque para consolidar algo más, menos idea, sino como con la posibilidad de llegar a lo audiovisual, realmente a la televisión. Y ya en Visual 2010, bueno, de ahí me contactaron y en Visual 2010 fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque de esos 120, 130 proyectos tuve la posibilidad de consolidar casi que el negocio está ahí. Se llevaron mi proyecto, un seriado de televisión infantil, y fue una multinacional de las, pues como digamos de las más grandes, invitadas, que se llevó el proyecto, le hizo una prueba de fuego en un festival en Miami este año, y hoy por hoy pues estuvo la semana pasada en Cannes, en el Festival de Cannes, presentándolo. Entonces, esto es una oportunidad grandísima para jóvenes o para cualquier otro talento que pues igual tiene la idea, tiene el proyecto, la ha trabajado, le ha metido todas las ganas y el empuje, pero ¿cómo llego? ¿Cómo se abre esa puerta? ¿A dónde tengo que ir para que esto sea real? Y pues la comisión, no sé, hace esto posible. Ya falta poco, creo que falta poco. Y este año en Visual 2011 también tuve la posibilidad de participar con otro nuevo proyecto. O sea, ya no le dan a uno como, no, pues voy a quedarme esperando. No, le dan a uno más ganas como de seguir presentando, de que mis ideas sí valen, sí creen, sí es posible llegar internacionalmente. Entonces, súper. Carolina habla de un tema importante que vimos en Visual y los invito a ver estas notas que tienen que ver con la participación de los jóvenes en esta feria. Estoy muy impresionada con el nivel, la calidad. Hay gente súper talentosa, maravillosa. Sobre todo me encantó encontrar gente muy joven, capaz de realizar con unas ideas y unos estilos de animaciones a un nivel como series de canales importantes o productoras súper importantes alrededor del mundo. Bueno, este año he visto mucho talento nuevo que me ha llamado mucho la atención, sobre todo gente joven en lo que nosotros estamos buscando para el programa de Plaza Sésamo, que es principalmente animación. Y me ha sorprendido la calidad de la animación en Colombia, sobre todo el nuevo talento y la posibilidad que hay para desarrollar proyectos y productos en el futuro. Bueno, Salva, cuéntenos también un poco cómo fue este tema de las capacitaciones que usted habló al principio de esto y de qué se trató, y porque yo veía también que los productores internacionales también conocían los proyectos y los que venían pues ya también como que venían un poco preparados. ¿Tanto libreto si es bueno o es malo? ¿Eso para qué sirve? Pues realmente en el diagnóstico inicial que nosotros hicimos, observamos la necesidad de contribuir con la capacitación, porque había muchas ideas, pero los productores y libretistas no tenían como todas las herramientas necesarias para volver eso realmente un proyecto, en muchos aspectos. Entonces, el año pasado desarrollamos unas capacitaciones y este año las desarrollamos, pero de una manera distinta. Este año abrimos los grupos, hicimos una convocatoria previa para presentar proyectos, dividimos los grupos en avanzados y en principiantes, en básico, de manera que la capacitación se diseñara específicamente para el desarrollo que tenía cada uno de los proyectos. Hicimos capacitaciones en construcción de historia y en diseño de producción, en todos los géneros de televisión o en los 4 principales, pero adicionalmente, viendo que este es un sector muy informal y es una de las barreras que tiene como sector la informalidad, también ofrecimos capacitaciones en temas empresariales. Entonces, en cómo negociar a nivel nacional e internacional, cómo hacer el pitch, la exposición del proyecto frente a un canal colombiano o extranjero,
cómo consolidarse como empresa, entonces aspectos financieros de empresa, y un tema fundamental en esta industria que son los derechos de autor, tanto en el nivel público como en el nivel privado. ¿Qué diferencia tiene esta feria con las demás que se hacen en el mundo? Bueno, primero, obviamente es una feria hecha en Colombia, es más chiquita. Segundo, es una feria en la que el Estado contribuye a la preparación de los proyectos, ¿ve? Entonces son proyectos que han contado como con una asesoría, una capacitación personalizada que les permite llegar de una manera más sólida frente al canal extranjero, y eso lo nota el comprador. A nosotros los canales nos decían, se nota que Colombia está trabajando en todo el tema de las capacitaciones, y también se los dice a las personas que participan vendiendo. Entonces es fundamental, porque no se trata de hacer una feria y establecer un espacio si realmente no podemos asegurar que vamos a mostrar cosas que el comprador esté esperando. En el tema de las capacitaciones, Andrés fue uno de los que participó. Cuéntanos un poco de esa experiencia, ¿cómo fue eso? Pues yo la verdad las caminé por completo. Al principio uno siempre dice, bueno, ¿qué será lo que le falta a uno por conocer? Y es una excelente oportunidad porque, por una parte, vienen profesionales destacados, ¿cierto?, a dar la charla, y uno espera que se van a guardar todo, y todo lo contrario. Fueron supremamente abiertos a contar como toda su experiencia, desde la parte creativa, cómo presentaban ellos mismos sus propuestas, y también como hablando inclusive de negociación. La verdad me pareció maravilloso, absolutamente maravilloso. De hecho, por las capacitaciones me animé a presentar un reality y a ensamblarlo completamente desde ceros, porque realmente supremamente buena, ¿sí? Supremamente buena la capacitación. Entonces, yo creo que eso fue tal vez inclusive lo mejor del visual. Yo diría que inclusive cosas que uno vio ahí, que ocurrían ideales para la rueda de negocios, se aplican para cualquier reunión que uno tenga con cualquier otro productor o en cualquier otro tipo de convocatoria. O sea, en la universidad eso no te lo enseñan, lo que daban en estas capacitaciones no te lo enseñan. Entonces, yo creo que eso fue de lo mejor. Bueno, vamos a otro corte y vamos a mensajes y ya regresamos. Bueno, continuamos en este especial de Visual 2011 en Para Ver TV, un espacio de la Comisión Nacional de Televisión. Andrés nos estaba hablando de la importancia de las capacitaciones y de lo generosos que fueron los capacitadores, y no solo ellos, sino también los conferencistas, y Juan Maldonado fue uno de ellos, y de verdad que fue muy generoso. Usted habló del tema de las Biblias de producción. Yo sí quiero aprovechar este espacio para que nos regale otro poquito de eso, qué son las Biblias de producción y por qué era tan importante hablar de eso en ese escenario. Sí, es que este es un punto importante que aquí hasta ahora estamos empezando en eso, pero como tú dices es clave. Uno puede tener una muy buena idea, pero cuando llegas a presentarlo a un canal o a una productora, dicen, listo, la idea está buenísima, ahora, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo logro yo hacer en televisión? Y tiene que ver con técnica, con creativo, con todo. ¿Cómo hago yo para que esa idea suya sea una realidad en televisión? Eso implica toda una forma de pensar y de analizar el proyecto, porque uno puede generar una idea fantástica y decir, no, es que yo voy a hacer un reality de cualquier cosa. Y dice, está buenísima la idea. Y cuando uno llega ya a la parte clave, que es hacerlo físicamente, técnicamente, ¿cómo se hace? ¿Cuánto cuesta? ¿Eso aplica para realities? Eso aplica para absolutamente todo, menos de pronto los documentales. Los documentales es una narración muy distinta, y obviamente las películas, estoy hablando de televisión, pero la Biblia en lo que es producción de entretenimiento especialmente es muy, muy bueno. En dramatizados funciona un poco distinto. En dramatizado la Biblia es fundamental, pero cuando el dramatizado ya está hecho. Entonces, por ejemplo, el caso aquí de Betty la Fea. Betty la Fea fue una novela que se creó como novela y todo. Cuando se decidió vender la idea, no la lata, les tocó devolverse y volverlo una Biblia. ¿Cómo hago yo para lograr que Betty la Fea, hecho en la India o hecho en Alemania, funcione igual o mejor a como funcionó acá? Entonces te toca desglosar todo el concepto y dividirlo en partes específicas, técnicas, creativas, realización, postproducción, para que la gente en otro país
simplemente siga el manual y lo pueda adaptar a su cultura y a su forma de hacer televisión. ¿Eso lo aprendió Juan en su experiencia personal o eso está en alguna universidad? ¿Eso cómo se consigue eso? Pues en parte sí es mucho la experiencia personal, pero cuando salieron los formatos al mercado, ¿sí? Ahí fue cuando se entendió un poco qué era, aquí nosotros entendimos cómo funcionaba. Nosotros en los 80s y los 90s, los que teníamos las oportunidades, viajábamos y veíamos un programa de televisión, está chévere, yo voy aquí a Colombia y más o menos hago algo parecido. Y sí, en unos casos funcionaba, pero después de un rato uno decía, bueno, ¿esto cómo sigo? Y uno veía que ese mismo programa en Europa, 2, 3 años, ¿qué hay detrás de todo eso? Cuando salieron los formatos fue que nos dimos cuenta, y yo personalmente me di cuenta, de lo que era realmente una Biblia de producción. Nosotros aquí con Cristina, pues con PTV trajimos, por ejemplo, ¿Quién quiere ser millonario? Sí. Las 2 Biblias de ¿Quién quiere ser millonario? Cada una era así de grande. Y nos decían exactamente todo. Cómo funciona el set, las medidas, las características que tiene que tener el presentador. Movimiento de cámaras, todo. Todo, te dan absolutamente todo. Entonces tú llegas y lo aplicas acá. No necesariamente es copy-paste, porque la cultura de acá es distinta, las cámaras, el tamaño de los estudios, la mecánica, la cultura, ¿sí? es diferente. Entonces la narración dramática de Quién quiere ser millonario, pues si tú coges la base y la adaptas, funciona. Tanto que pues llevamos 10 años con el programa y ahí sigue. Cuando hicimos Expedición Robinson también, la vida de la Expedición Robinson era alucinante. Gran Hermano, la casa de Gran Hermano con 26 cámaras robotizadas, todo el sistema de micrófonos, todo eso venía muy bien desglosado, entonces lo podías hacer y eso te hacía también la producción mucho más eficiente. Y hacía una cosa fundamental y es que le permitía al creador o al productor darse cuenta realmente de cómo se hacen las cosas y eso, a mi manera de ver, ayuda a que la idea tenga muchísimo más vuelo, que la idea realmente sea más entendible para todo el mundo. Pero hay una forma de hacerlo y pues por eso en esa charla, pues digamos que tuvimos una buena corriente con todos los productores para que sepan que desde que se genere la idea tienen que inventarse también y crear cómo la voy a hacer, físicamente cómo la voy a hacer, de eso se trata un poco la Biblia. Ok, bueno, vamos a ver qué dijeron otros compradores internacionales sobre lo que encontraron en Colombia, qué temáticas vieron y qué temáticas nos faltan. Yo he visto más o menos 25 presentaciones y te diría que hay 7 presentaciones de nivel top, o sea que realmente son productos que podemos llevar a cabo tanto en coproducción como en alianza, o sea que hay muy buen producto, o sea no hay nada que envidiar. Y yo creo que está probado lo que está pasando ahorita con la producción en Colombia, que está totalmente vendible a nivel mundial y aquí se está demostrando. Bueno, ahora volvamos con Carolina y que nos cuente un poco su experiencia ya enfrentada a estos, que uno se imagina que son como unos monstruos a los que uno tiene que ir a venderles una idea que para uno es maravillosa, pero ya contarla cómo es eso, cómo es ese encuentro. Bueno, ante todo, lo mejor es en las capacitaciones nos enseñaban a enfrentarnos a ese monstruo por medio del pitch. Entonces uno va como más tranquilo. ¿El pitch qué es exactamente? Es la manera de cómo en 5, 15, 20 minutos lo vendes o lo ofreces. ¿Cómo lo presentas? Ajá. Y entonces eso, pues a raíz de esas capacitaciones, uno va más fresco, más tranquilo y sabe cómo es el proceso, qué tiene que llevar, qué tiene que decir, qué tiene que mostrar. Y pues ya no es jugando, es hacerlo serio y ellos se lo esperan. A mí me fue muy bien y no solamente ir a mostrar ese proyecto, sino también como persona, como talento, como creativo. Entonces, no solamente vendes, sino también vendes tu imagen y haces un contacto y generas como que, más que eso, ya como a otro nivel pasan las cosas. Salva, ¿quién hizo esos pitch y quién les enseñó a hacer eso? ¿Quién hace eso acá? Pues trajimos, en Colombia hay personas que saben hacer pitch, pero trajimos a una persona de España que se llama Susana Herreras, que es experta en hacer pitch. Ella trabaja con un canal español y vino el año pasado y vino más o menos 3 días a explicar cómo hacer el pitch, que a la larga son cosas bastante elementales que uno pues no asume que son tan elementales. ¿Cómo qué? Usted llega, da la mano, mira los ojos y se presenta usted.
mucho gusto, mi nombre es Alba Bizambra, y se sienta. No se sienta y empieza a contar el proyecto muy nervioso. Usted antes de eso tiene que determinar qué es lo que quiero ofrecer. Lo acaba de mencionar Carolina en otras palabras. Yo quiero ofrecer un libreto, una historia, a mí como talento, como libretista, para ser parte de un equipo de libretistas, o quiero ofrecer mi producción, o quiero hacer una coproducción, o quiero ofrecer una Biblia. Entonces, primero hay que determinar muy bien el producto que usted quiere ofrecer para saber cómo lo tiene que ofrecer. ¿Por qué decidimos hacer esas capacitaciones? Porque resulta que el libretista y el productor colombiano, y hay que mirarlo de una manera crítica, está acostumbrado a hacer exposiciones de 2 horas, en donde a los 10 minutos el personaje que está al frente ya no entendió absolutamente nada de qué le están hablando, perdió el interés y uno perdió la oportunidad de realmente convencer y enganchar al posible comprador. Entonces ahí les dan tips de qué hacer. Usted tiene que decir el género cuando va a ofrecer, usted tiene que explicar estos elementos, tiene que tener claro los personajes, tiene que tener claro el universo. Entonces, ellos mismos se dan cuenta con el pitch si tienen proyecto o si no tienen proyecto. ¿Ellos tratan de corchar a la gente? No. ¿Van mucho con esa idea o es que uno se imagina el monstruo, insisto? No. Pues Juan era el monstruo, entonces yo creo que dejémoslo hablar para que... A ver, monstruo. ¿No era el monstruo? No, monstruo no. Lo que pasa es que no hay tiempo. No hay tiempo y realmente es igual que un programa de televisión. Si uno se sienta a ver un programa de televisión y el programa de televisión no lo coge desde el principio, no, uno ya no le da el tiempo para que dice, no, esperemos media hora a ver si de pronto le cojo. No, pues eso es concreto. Y más en estas ferias donde es un listado y pues Salvo y toda su gente, es mucho. Aquí venían los monstruos, digamos, y uno se sentaba, le decía, mira, estas son tus citas, esto era desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde cada media hora. Y así es como se maneja a nivel internacional también. Entonces la gente tiene que prepararse y ser muy concreta y muy precisa, y uno como comprador o como productor interesado, uno se da cuenta si la persona está en la jugada o no desde los primeros segundos que se sienta. Lo que dice Salva ahí, bueno, Carolina tiene un tema ahí de personalidad que ayuda mucho también, y es que uno llega y se sienta y le dice, bueno, ¿usted me va a hablar? Vea, yo soy un productor de novelas o la no sé qué. Y lo que dices habla, llegaba gente a ofrecernos a nosotros que somos una cosa de entretenimiento, unos dramatizados, y oye, pues nosotros no hacemos dramatizados. No, pero no importa, escúchame. Ok, dale, pero no. Okay. Entonces, eso sí falta un poquitico en que la gente realmente se concentre, porque uno, y bueno, si el dramatizado está chévere, pues yo les decía, pues mire, vea, ¿sabe qué? Vea, 3 stands para allá, háblese con ellos, que ellos son más para eso. Okay. ¿Sí? Bueno, llegó a su fin esta primera parte de Visual 2011, pero vamos a continuar en nuestra próxima entrega de Visual 2011. Vamos a conocer qué presentaron los colombianos, qué encontraron estos compradores internacionales y también compradores nacionales, qué nos hace falta y para dónde vamos. Muchas gracias.